noches a todas, a todos. Bienvenidos a este lindo martes de noche en donde volvemos a analizar la temperatura política y la oferta electoral aquí en América TV en Voces. Como siempre, en cada martes y cada jueves les saluda su servidor, Jota, y me acompaña el señor Diego Martínez. Dieguito, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto en esta jornada el poder traer a la mesa los temas, las frases que forman parte de un momento candente que se tiene en Paraguay, en un momento histórico que tiene nuestro país, al estar tan cerquita ahí en lo que se llama la cuenta regresiva para el 30 de abril, cuando tenemos que definir como ciudadanos y ciudadanas por quién vamos a votar. Así mismo, y como que estamos a 20 días exactamente de las elecciones, clavado, este martes, 20 días de las elecciones, hoy queremos hacer un programa especial. Sí, hoy queremos hacer un repaso no solamente de los datos que la justicia electoral nos ha brindado para conocimiento general de toda la ciudadanía, sino también volver a visitar a aquellos cuyas voces se escucharon en el programa, Sí. cuyas voces han sido importantes para cada martes como para cada jueves. Una suerte de la kermés de los sábados. No sé si vos veías el programa. La kermés de los sábados. No recuerdo. Yo lo veía cada domingo. Le voy a preguntar a mamá, porque probablemente ella conozca un poco más. Me encanta que no. Les luthier, hermano. La kermés de los sábados que veías cada domingo. ¿Dónde vamos? Y bueno, estaba en otra por lo visto. No me levanto porque acabamos de arrancar nomás por eso. Por si no, yo me iba. Pero es verdad. Aparte vinimos uniformados. Sí, estamos como para actuar, pero en el plano periodístico, por sobre todo, y más como actores de la política también, por aquello de que buscamos instalar, insisto, las ofertas electorales de los candidatos de diferentes sectores, Jota, porque hay que decir que desde que arrancó este programa, martes y jueves, en cuanto a voces, por ejemplo, acá tuvimos a colorados, tuvimos a liberales, tuvimos a los del Frente Guazú, tuvimos a diferentes sectores de la oposición y nos parecía más que democrático y sumamente interesante para los que del otro lado nos ven. Y no solamente eso, sino que también hemos dado a conocer, aparte de dar a conocer así la oferta electoral, como dice Diego, de diferentes sectores, los hemos dejado hablar. Algo que es muy puntual para que todos ustedes, quienes eventualmente irán a las casillas de votación el 30 de abril, conozcan de primera mano posturas, posiciones, Sí. porque posturas y posiciones no es la misma cosa. Sí. Posturas políticas, posiciones electoralistas y cómo ellos se presentan para eventualmente formar parte de la gestión gubernamental los próximos 5 años. Mira, le invitamos a la gente que con nosotros esté del otro lado para sumarse con las opiniones, sumarse con los comentarios en nuestras redes sociales de A24 y de América. Ahora, también entiendo que como equipo periodístico este programa preparó una serie de placas para ir recapitulando lo que se viene para el 30 de abril. Asimismo, son datos que ha proveído el Tribunal Superior de Justicia Electoral a través de su sitio web y sus redes sociales para que ustedes conozcan justamente cómo se presenta la jornada electoralista. Arranquemos con lo siguiente y lo más puntual. Un total de 4.782.940 electores van a ser los que están habilitados a acudir a las urnas este 30 de abril. Y hay una discreción, Diego. Sí. ¿Por qué? Porque los paraguayos en el extranjero pueden votar en estas elecciones nacionales, Sí. según como lo confirma el Código Electoral. ¿Que son de? Argentina, Estados Unidos, España y Brasil. Sí, 4 países. 4 países, un total de 41.505 ciudadanos que residen en esas zonas van a poder sufragar el 30 de abril Solo para en sus diferentes... la gente que del otro lado seguramente, y como es natural, se debe preguntar ¿por qué solamente en esos 4 países, si también tenemos, digamos, paraguayos? Ponele Chile, te doy un ejemplo nomás. Claro. O Perú. ¿Por qué no en esos países no? La justicia electoral explica justamente, hay un periodo de tiempo en donde vos podés formar parte del registro cívico permanente, que eventualmente se convierte en la base del padrón nacional. Sí. El registro cívico permanente también está habilitado para el extranjero, se le llama justamente RCPE. Sí. Eso es contacto vía correo, se hace llamadas, te verifican, ven si en efecto estás residiendo en ese país, hace cuánto residís, cuán cerca te quedan otros países y te ubican en cierto lugar. Eso es lo que hace la justicia electoral en ese punto. De repente hay conciudadanos que residen en otros países, por ejemplo, en países que son cercanos a España. Sí. Entonces van y votan, están habilitados a votar en España. Ujú. Lo mismo pasa en Argentina, lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en Estados Unidos. Esa es la explicación que da la justicia electoral en ese sentido. Sí. Como vemos todavía en la placa per se, habíamos dicho
que un total de 4.782.940 son los electores, 41.505 son los que residen en el extranjero y van a poder votar. Sí. Y a nivel nacional, en los departamentos de toda la República, Sí. 4.741.435 electores. Sí. Eso a nivel nacional. Jota, ¿y dónde se concentra el mayor volumen de electores en cuanto a ciudades o departamentos? Departamentos en este caso. ¿Cuál sería? Central es el primero, con más de 1.900.000 electores. Ujú. Ese es el más grande en caudal electoral. Sí. Cantidad de habilitados para votar queda el departamento central. A ese le sigue el departamento de Alto Paraná. Alto Paraná. Alto Paraná también le sigue el departamento de Itapúa. Son los tres más grandes y último. Por Ajá. ahí, no tan rezagado, pero bien arriba, Ajá. Capital. ¿Por qué? Ajá. Capital no forma parte de Central dentro del... Claro. Es un distrito completamente independiente porque la Constitución lo establece como un distrito. Ahora, ¿y cuál es el de menor volumen? Los de menor volumen son principalmente los que están en el Chaco. Ah, en el Chaco, ¿eh? Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes. Mira, y la expectativa que se tiene, acá ya pasaron, de hecho vamos a escuchar luego las notas que hemos recapitulado, pero me encantaría, Jota, alguna vez que tengamos un 90 y tanto % de participación electoral. Claro, y a ver, si recordamos justamente lo que dicen las autoridades de la justicia electoral y lo que vinieron a decir acá también, Ah, el estimativo de participación será del 65%, que es alto. es muy alto. Es alto. Sí. Porque recordemos que la última, si la memoria no me falla, la última elección per se tuvimos entre un 30 a un 40% de participación. Lo cual para mí es muy bajo, ¿eh? Claro, hay un agregado, y hay un agregado muy importante porque ahora tenemos un nuevo protagonista en una elección de carácter nacional, Sí. que es la máquina de votación. Sí, señor. La máquina de votación va a ser la primera vez que se va a utilizar en comicios de carácter nacional. Claro, porque la anterior fue las municipales. Las municipales se utilizaron y la primera elección en la que se utilizó la máquina de votación fueron las elecciones del Consejo de la Magistratura en el 2020. Ahí Es comenzó el verdad. sistema de voto electrónico, con la elección del Consejo de la Magistratura y de a poquito se fue asentando. Bueno, tenemos más información, tenemos otras placas para compartir contigo de otras cuestiones muy importantes que tenemos que manejar para lo que va a ser el 30 de abril. ¿Y esta torta que representa? Representa el rango etario dentro de la cantidad de habilitados para votar. Entiéndase, las edades. A ver, 31% jóvenes. de todo lo que forma parte de esos 4.200.000 que estábamos diciendo. 31% son de jóvenes de entre 18 a 29 años. Ah, buen dato. Y mira, dentro de esta torta, que no está especificado per se, pero hay que tener en cuenta, son los jóvenes que van a votar por primera vez vía inscripción automática. Ajá. Hay una legislación vigente que dice que todo joven que cumple 18 años hasta un día antes de las elecciones están habilitados a votar. Che, y ojalá que en un altísimo porcentaje de esa torta que estás mostrando, 31% de jóvenes en la edad que ya mencionaste, se vaya a votar. Porque es muy fácil para la gente desde el teclado. Es muy fácil para la gente que está frente a una computadora o desde su dispositivo, el teléfono, cuando hace guerra contra un candidato o hace campaña a favor de otro. Pero la verdadera fuerza que va a tener lo que hizo previamente a favor o en contra de un candidato es yendo a votar, Jota. Claro, porque a ver, el sistema de votación, una votación per se, es lo que habilita al ciudadano a seguir un nuevo camino. Sí. Iba a decir otra cosa. Es lo que le habilita a seguir un nuevo camino en lo que es el desarrollo de la nación. No hay mejor herramienta en un sistema democrático Sí. que acudir a una jornada eleccionaria. Sin duda alguna, sin duda. ¿Qué más tenemos, directora? Pasemos a otra placa en cuanto a otros números. Este es uno muy interesante A ver. porque indica el sexo. El 51% de toda la cantidad de electores habilitados son hombres y el 49% son mujeres. No hay mucha diferencia, ¿eh? La diferencia es ínfima. 2.420.232 hombres, 2.362.708. Che, y de lo que recordás, no hace falta, Jota, una precisión, sino una estimación. Siempre son más hombres o mujeres los que van a depositar su voto. Vamos a escucharla dentro de un rato, pero si nos acordamos lo que decía Cintia Figueredo, Sí. la directora de políticas de género de la justicia electoral que estuvo con nosotros por aquí, Sí. son más mujeres las que votan. Mira, son Si más mal no recuerdo mujeres. lo que nos había Y- dicho, y son yo más en mujeres. aquella ocasión le dije, ¿cómo es posible? Si más mujeres van a votar, tenemos tan bajo porcentaje de mujeres en los cargos de decisión de nuestro país. Y fíjate, y es algo que me gustaría que amplíe de vuelta nuestra directora, fíjate que en departamentos como en Capital, como así también en Central, Ah, son más mujeres las habilitadas.
En Sí. Capital tenemos 232.138 mujeres, Ajá. a contra de 206.480. Hay más mujeres habilitadas para votar en Capital. Y una situación similar pasa en el Departamento Central. 640.774 hombres, 652.635 mujeres. Solo de curiosidad, ¿estos datos ya no se modifican para el 30? No, estos datos no se modifican porque todo lo que implica padrón electoral Sí. fue un proceso que se cerró, si mal no recuerdo, en el corte técnico administrativo ocurrido el 31 de mayo del año pasado. Ajá. Terminan las inscripciones en el registro cívico permanente el 31 de mayo. Terminan es un decir, no terminan, pero se hace un corte técnico para que la justicia electoral agarre todos los datos de aquellos que se inscribieron el 31 de mayo y elaborar esto, que es el padrón electoral. Sí. Esto no se modifica, esto no se cambia. Bueno, El único caso, Ajá. a ver, que ni se modifica tampoco, pero de repente una persona fallece en todo ese proceso, Sí. igual está ahí. Mm, Porque aunque claro. no necesariamente porque hay un proceso de depuración otra vez. Ah, Se hace un trabajo en conjunto con el registro civil, se hace un trabajo en conjunto con el departamento de identificaciones, va recopilando datos de personas que están o con privación de libertad o están fallecidas o están fuera del país, sí. porque también se trabaja con migraciones y demás, y se arma todo el contexto. No solamente es que se cierra el padrón, el registro cívico permanente el 31 de mayo y dicen, listo, estos son nuestros electores. Hay un proceso que se le llama actualización y depuración del registro cívico permanente. Bueno, ¿qué más tenemos, directora? Otra placa para acompañar el dato que la gente tiene que manejar pensando en estas elecciones generales. Y este es para mí relevante. Los cargos nacionales, uno para presidente, uno para vicepresidente. Tenés 45 senadores y, ojo, no son 45 suplentes, son 30 nada más. Así mismo, porque se computa 2 senadores Sí. titulares y 1 suplente. Pero esto le afecta a los partidos pequeños. Sí. Ahí tenés Payo Cubas. Cuando lo echaron, no pudo asumir su esposa, la suplente. Y no porque ya pasa por sistema DON, pues. O sea, es el mismo sistema que se aplica. Sí, pero los partidos pequeños, Jota, pierden acá. Los partidos grandes, como el Partido Colorado, el Partido Liberal, siempre van a tener un suplente porque van entrando en el orden del que fue ganando mayor caudal de votos. El tema es, y acá voy a hacer la voz en discordia, ese es el sistema electoral que no solamente fue aprobado por la justicia electoral, sino que fue promovido por los propios legisladores. Claro, claro. Las reglas del juego están establecidas. Totalmente. No queda de otra. Solamente que yo miro nada más en una cuestión práctica y le afecta al partido pequeño. Claro, entonces, lo que sí sería bueno, y fue algo que escuchamos justamente de partidos pequeños aquí, que han visitado el programa, promover un cambio en el código electoral. Sí. Vos Para sabés que justamente los partidos Sí. pequeños ya no se vean... Jota, vos sabés que yo soy, y lo vengo diciendo, soy amante del balotaje. Sí. A mí me gusta mucho el balotaje y además vengo diciendo, a mí me encantaría que quien logró participar en una elección como candidato a presidente y tuvo un buen número de votos, ¿por qué no puede ser senador él? Nuestro código electoral no lo No, yo sé que no lo permite. Pero no es mala idea. Claro, Ojo. porque vos tenés A mí, te voy a ser honesto, Ah. a mí me encanta el ver en otros países donde tenemos la figura de la segunda vuelta, el balotaje en Sí. este caso. Me encanta ver porque todo es una fiesta. Es increíble cómo hay un sentimiento cívico de parte del ciudadano que dice, ok, voy a participar de esto. Y no es que voy a participar de una elección, porque no es una elección per se, es una fiesta cívica. Lo que sin se duda vive ahí. alguna. Por poco ya no hacen farra ahí en otros países como Brasil, por ejemplo. Sí, sí, sí. Brasil tenemos la figura del balotaje. Sí. Y no solamente es algo que le interesa al brasileiro o al brasileño en este caso, sino nos interesa a todos. A mí como paraguayo me encanta ver Sí. cómo se desarrolla el proceso cívico Y en Brasil. en algún momento tenemos que debatir también la figura o no de una reelección presidencial. Algo largamente ¿Entendés? Me explicado. parece también. que la ciudadanía tiene el derecho de elegir una o dos veces más a quien, si hizo buena gestión como presidente, se lo pueda acompañar. ¿Por qué un intendente sí? ¿Por qué un senador sí? ¿Por qué un diputado sí? ¿Por qué un gobernador sí? Y un presidente no, Jota. Bueno, hay que tener en cuenta que esto tiene un concepto histórico. Claro, lo de tronista y demás. A ver, algunos historiadores paraguayos dicen de que la figura de la reelección fue eliminada porque estaba prevista durante las discusiones de la Convención Nacional Constituyente. Pero fue eliminado no necesariamente por el tema del electronismo, no querían que Rodríguez vuelva a ser el presidente. Simple y sencillo. Pero eso lo dicen algunos historiadores, otros historiadores obviamente están en contra, no siempre se van a poner de acuerdo. Pero el Vox Populi es
que la figura de la reelección fue eliminada de la Constitución del 92 sola y exclusivamente para impedir que Rodríguez sea Ah, mira, Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez. Bueno, señores, avanzamos, ¿verdad? Dira, avísame si tenemos más placas en lo que respecta a esta jornada tan importante. Mira, me gusta esta imagen, ¿eh? Buen Esto es trabajo muy de los lindo chicos. y vale la pena aclarar que si tenés un teléfono que pueda leer código QR, lo uses ahora. Porque tenés la posibilidad de consultar el padrón electoral, saber en dónde vas a Me votar. encanta. Vos te acercás con tu teléfono a la pantalla, con el lector de código QR de tu teléfono, te va a enviar a un sitio web que es padrón.tsjb.gov.py y ahí vas agregando tus datos personales, vas a saber no solamente dónde votas, en qué mesa votas y en qué orden votas. Che, vos sabés que así yo me había enterado, pero no así con el QR, sino con el sistema del Padrón Nacional, que yo figuro como liberal, cuando que yo nunca me acredité, nunca me afilié como integrante del Partido Liberal. Yo no voy a negar que soy seguidor de la corriente liberal. ¿Liberal o liberalista? Liberal, Liberal, sí. ¿Me entendés? te entiendo. Por eso te pregunto, pues hay una gran diferencia. Y hasta puedo tener simpatía con los liberales, pero yo nunca me afilié. Bueno, a lo que voy nomás es que mirando este sistema, Jota, yo me enteré dónde voto, en qué mesa tengo que votar. Entonces, para mí no es pérdida de tiempo cuando me voy a ese local de votación porque ya sé en qué mesa voy a votar. Y aparte, Tenés un número de orden también, entonces, porque a ver, el número de orden es súper importante. Tengamos en cuenta el padrón, que está dentro de un acta. Te tiene que buscar ahí. Ahora encima, bien aclararlo, el padrón está con foto. Ajá, O sea, te va a identificar, con tu propia imagen te va a identificar. ajá. Y ahí, ok, Diego Martínez, orden, ¿qué número de orden me dijiste? Orden 62, ponele. Porque ya te dice todo eso. Eso todo ya te dice la Me página. encanta. Entonces, lo único que tiene que hacer el miembro de mesa, llámese vocal, llámese presidente, es buscar la hoja donde estás y ya te entrega un boletín de voto. Me Porque encanta. ahora ya no es más, bien aclarar también si es la primera vez que van a participar en un tipo de elección, si no votaron en las internas Mira, o no votaron en las municipales, es solamente una boleta. para mí es una experiencia hermosa con la historia de nuestro país el poder asistir y votar. Así que yo a la gente que me está viendo y también a Jota que creo tiene la misma idea, vayamos a votar. Yo no soy amante del voto en blanco, ¿eh? Te juro que no soy amante del voto en blanco porque no siento, sé que hay un mensaje de fondo, ¿verdad? Pero no siento que tenga la fuerza que se tendría que tener con el efecto del voto en blanco. Yo de verdad creo que la gente tiene que ir a votar y por alguien. Que también es un proceso histórico el tema del voto en blanco, Sí. que viene ya del Senado, Sí. del Senado romano. ¿Cierto? De esa época ya, desde esa época estamos tirándolo. Pero que se vaya a votar la gente, Claro, Jota, ¿me que entendés? vote, que cumpla con que ya es una obligación cívica. Sí. Ojo, cuidado, Sí. porque ya el tema de la sanción por no ir a votar ya está vigente. Bueno, avanzamos, ¿te parece? ¿Qué más tenemos, diré? A ver, otra placa para compartir contigo esta noche fabulosa, las candidaturas en pugna. Mira, tenés, caramba, más de 9.000 candidatos en total. En total, 9.095 Qué loco candidatos esto, en ¿eh? pugna, sí. A la gente le gusta meterse en política y ¿sabes qué? Yo reivindico, de verdad te digo, Jota, reivindico la gente que se quiere meter en política. 6.098 hombres, 2.997 mujeres. A la pucha, la diferencia será. Tenemos un total de 26 candidaturas a presidente y vicepresidente, es decir, 13 candidatos a presidente, 13 candidatos a vicepresidente, un total de 1.350 candidatos a senadores, 2.108 candidatos a diputados. Che, Jota, discúlpame, pero como decís 26 es porque tenés candidato a presidente y vicepresidente. Claro, son 13 y 13. Ya, claro. 13 y 13. 116 candidatos a gobernadores y 5.495 candidatos a junta departamental. Ojo, vos podés conocer a los candidatos. Y no solamente podés conocer a los candidatos, sino podés conocer sus propuestas, ingresando ahí otra vez, utilizando el lector de código. En mi caso, por ejemplo, yo no voy a votar para gobernador porque yo figuro en Asunción. Claro, yo tampoco porque yo figuro en Asunción. Y eso es importante. Mira qué datazo que diste, porque es algo que también las autoridades de la justicia electoral, Fausto Monasterio, cuando estuvo acá lo aclaró. Excepto para capital y para el extranjero, vos no votas por candidatos o sea, los que viven en capital no votan por candidatos a gobernador, no votan por candidatos a miembros de junta departamental. Los que residen en el extranjero no votan por diputados, ni por gobernador, ni junta departamental. Mira que yo vivo en Lambaré, pero... Estás inscrito en el registro cívico permanente de capital. Hace años yo figuro en el mismo colegio. A mí nunca me cambiaron, por ejemplo, mi colegio. Acá viene un dato que vos decís, a mí nunca me cambiaron. Y eso es porque vos tenés que cambiar. Yo tengo que hacer eso. Vos tenés que acercarte a una oficina distrital o a una oficina del registro electoral que esté más cerca. Tienes toda la razón. Y ahí haces el cambio. Sí. No es sino que... Porque esto ha pasado mucho. He visto mucho en las redes sociales que la gente dice, no, yo vivo en tal lugar, pero tengo que votar en tal lugar. Eso es porque el ciudadano
tiene que acercarse a una oficina Sí, es verdad, electoral es verdad. a cambiar su Sí, local de totalmente, votación. totalmente. Che, Jota, solamente para saber, si estás en Asunción, más o menos el tiempo estimado que dicen en justicia electoral 3 minutos, y si estás poner tipo Lambaré y vas a votar por un gobernador de Central, 5 minutos. bueno, 5, se aumenta ahí. Se aumenta porque acordate que junta departamental, dependiendo de la gobernación en la que estés, es larga. Sí, Entonces es buscar, buscar, buscar. bueno, 3 minutos para capital, mucho menos es incluso para el exterior. 2 minutos creo que para el exterior. ajá. Y 5 minutos para los que son ya de los diferentes, de los otros 17 Cuando departamentos. estés frente a la máquina para elegir a tus autoridades. Vamos a otra placa, te voy a mostrar unos datos interesantes que hoy nuestro equipo preparó. Voto accesible, va en la voto accesible. Voto accesible es el voto para las personas con discapacidad física severa. En el caso de voto en casa es para personas con discapacidad física severa que no pueden acercarse al local de votación. Ajá, Pero hay otros mecanismos sí. dentro del programa que se llama voto accesible, como por ejemplo el voto en mesa número 1 accesible, que está pensado para personas también con discapacidad o personas en situación de adultez. Porque vos, hasta los 65 años, hasta los 75 años es obligatorio votar, después de los 75 ya es Sí, opción. Jota, vos tenés que inscribirte como tal. Solamente en voto en casa. Ajá. Solamente para el plan voto en casa tenés que hacer una inscripción, pero para voto en mesa accesible tenés que comunicar nomás a la institución. Llamando a un número que tenían habilitado. Este proceso ya se cerró. Y el voto en casa, por lo que veo, no es en todo el país. No, es en estos distritos. En Asunción, en Coronel Oviedo, Encarnación, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, San Lorenzo, Capiatá, Ñemby, Mariano Roca Alonso, Villa Aliza y Villa Ayes. Hubo un proceso previo que se realizó el año pasado. El año pasado se había hecho recorridos de las personas que solicitaron vía telefónica llamando a la justicia electoral diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo una discapacidad física que me impide moverme. Estoy en cama todo el día. Quiero votar. Pero yo quiero cumplir con mi deber cívico. Entonces va un equipo de la justicia electoral acompañado de doctores para verificar si en efecto es así y el número quedó en 567. Son 567 electores distribuidos en estos 13 municipios los que van a poder votar a través del voto en casa. Me gusta la actividad, me gusta, en serio. Y me gusta la gente que tomó la iniciativa, ¿eh? La iniciativa partió de la justicia electoral en el 2015. Sí, me gusta. Que lo trajo del extranjero. Bueno, nos queda una última placa. Te voy a mostrar estos datos relevantes. La evolución del padrón electoral, las elecciones nacionales y departamentales. Y como referencia, qué pasó en el 98 y cómo vamos al 2023. ¿Puedes explicar esto, Jota? Este es el padrón nacional conformado para cada elección presidencial, si quieren llamarlo de esa forma. Sí. En el 98 teníamos 2.049.000 electores habilitados para votar. Este número se duplicó a grandes rasgos en, ¿cuánto? 15 años. Sí. Aproximadamente 15 años. Eso debido a la cantidad de jóvenes, principalmente, que han sido incluidos en el padrón y gracias también a la ley de inscripción automática. Y no solamente eso, sino hay que sumarle a los extranjeros, Ajá. como también a los que viven en el extranjero, porque acá viene bien una aclaratoria. Los extranjeros con radicación definitiva, los que viven en el país, no votan en las elecciones nacionales, pero sí en las elecciones municipales. Ujú. Totalmente a la inversa de lo que pasa en las elecciones nacionales. Los extranjeros con radicación definitiva no votan en las elecciones nacionales, pero sí los que viven en el extranjero. Ah, mira, interesante, che. Pero Y en eso 20 todo fue incluido estoy en todo. calculando, en 25 años, mira, porque desde el 98 a 2023 son 25 Ah, años. le fallé por 10 años. No, pero olvídate de eso. Atendé lo que es, Jota. Son prácticamente 3 millones de paraguayos que se suman. Al borde, 2.700.000. Sí, ponele 2.500.000 si querés para ser un poquito más justo, ¿verdad? Vamos a decirle 2,5 millones. Claro está, eso depende mucho de la zonificación, Diego. ¿A qué me refiero con el tema? Yo le calculo por el tema de la zonificación debido a que, primero, como habíamos dicho, se empieza a tener más en cuenta la cantidad de inscriptos que tenemos en zonas urbanas. También comenzó una inscripción masiva en zonas rurales, también comenzó una inscripción masiva en comunidades indígenas. Ajá. Los indígenas también van a votar en esta elección. Me Y no encanta. solamente van a votar en esta elección, hay candidatos indígenas en Me esta elección. encanta. Pero de verdad te digo. Y todos ellos ahora están incluidos en el padrón electoral. Un aumento 25 años después, considerando todos estos factores que hemos citado, no es tan llamativo tampoco. Pero es importante y es digno de resaltar como lo resalta dicho gráfico. Bueno, interesante el trabajo que han hecho para este programa en lo que hace a estas placas porque tienen justamente la información que es de suma importancia para lo que se viene. Vos recordabas que para el 30 nos quedan prácticamente 20 días, nos quedan ni 3 semanas, Jota. No, estamos ahí. Ahora sí que podemos decir que estamos a la vuelta de la esquina. Ahora ya estamos ahí. Y queremos que te quedes con nosotros después del corte, porque ahora, después de analizar todos estos datos en bruto que nos ofrece la justicia electoral, vamos a entrar a analizar la oferta electoral. Todos los candidatos que pasaron aquí en Voces hasta estos días
Vamos a analizar cada una de sus declaraciones para que ustedes recuerden y al momento en que vayan a la casilla de votación recuerden exactamente lo que dijo cada candidato. Bueno, a la vuelta de la pausa. Y en los últimos días su nombre se estuvo manejando muchísimo, Payo Cubas, porque un grupo periodístico viene sosteniendo de que está polarizada prácticamente esta elección. Otro dice que no hay ninguna polarización, pero dice que Payo Cubas está o tercero o segundo, y él estuvo en Voces. Mira, y no solamente estuvo en Voces, sino fue el primer programa ya post interna que visitó. Fue el primer programa que visitó y luego empezó a visitar otros. Así que te propongo lo siguiente, Jota. A ver, decime. Que por temas vayamos escuchando a muchos de los que ya pasaron por Voces. El primero, y habló sobre el embajador de los Estados Unidos, la frase que había tirado Payo Cubas en este programa sobre el diplomático estadounidense fue muy fuerte. Escuchalo. Si yo hubiera sido presidente de la República en lugar de Marito, yo no hubiera aceptado un embajador gay. Andaba a ponerle a Putin un embajador gay de cualquier país, ni cagando. Solamente acá porque Marito no tenía personalidad y tiene el culo sucio, aceptó un embajador gay que va contra todas nuestras costumbres. ¿Cómo va a venir un embajador con su marido? Eso ya es el colmo de rebajarse ante lo vernáculo del paraguayo. Si la Constitución te dice de que la base es la familia, la base, o sea, la familia y su nombre de una mujer. Ahora, lo que sí se podría analizar es cambiar el Código Civil en lo que hace a sucesiones y que ellos, si quieren mantener una relación de esa naturaleza, hagan una sociedad simple, de tal manera que al morir uno, el otro herede. Y yo no sé si vos estás... Bueno, en realidad creo que ya dejamos bien sentada nuestra postura en ese sentido de que no compartimos para nada las declaraciones de Paraguayo Cubas, pero eso es nuestra propia... Estamos en otra etapa de la vida, pero vos sabés que él con ese pensamiento tiene una aceptación en una parte de la sociedad. Y es importante, porque cuando hemos compartido este clip en las redes sociales de América TV, fue increíble ver cómo muchas personas estuvieron de acuerdo. Sí. También habló sobre el tema, me refiero a Estados Unidos, y cómo tuvo su injerencia en las internas coloradas y posteriormente para estas generales. Hugo Ramírez. Vamos a escucharlo al senador Hugo Ramírez, que estuvo también en Voces. Estados Unidos, justamente porque existía una fiscalía que no accionaba, tiene que defender sus intereses. ¿Por qué Estados Unidos no va a Argentina a designar significativamente corrupto a alguna persona o a imponer sanciones financieras? Porque la Fiscalía de Argentina creo que pidió 20 años de cárcel para la vicepresidenta de la República. Estados Unidos lo que hace es transmitir su preocupación y poner ante los paraguayos una mirada internacional que pone en riesgo los intereses de su nación. Mientras Paraguayo Cubas criticaba al presidente Mario Abdo debido a esa supuesta injerencia, Hugo Ramírez lo minimiza. Sí. Lo minimiza y lo dice, no, acá no. Y pensar que él fue cartista muy fuerte. Después, obviamente, tuvo un cambio. Bueno, hoy es oficialista, o sea, hoy es de Añetete él. Claro, no es Añetete, Fuerza Republicana. Sí. Ese es. Ahora, lo tuvimos a la otra contraparte, porque lo teníamos a Payo que habla desde fuera del Partido Colorado. Ahora lo vamos a escuchar al senador Martín Arévalo, quien es correligionario. Sobre el mismo tema. Sobre el mismo tema, siguiendo hablando sobre Estados Unidos, Martín Arévalo de la ANR, que fue una suerte de respuesta también. Sigamos por ese lado. Vamos a escucharlo al senador Martín Arévalo. Marito Abdo está permanentemente poniendo el palo a la rueda y también hemos visto cómo le dio espacio de poder a gente de la oposición. ¿Te parece que la embajada de los Estados Unidos se ha metido como una especie de injerencia política en las internas del Partido Colorado primero y ahora en las generales? Claramente. ¿Cuál fue el resultado de la primera intromisión? Fue en las internas, cuando le acusan a Hugo Velázquez y posteriormente Hugo Velázquez renuncia a la candidatura. No pasó eso con Horacio Cartes. ¿Por qué? Porque Horacio del primer momento se declaró inocente. Ahí está, quien pasó a la inversa, porque él estaba como oficialista
y después termina siendo cartista y tiene una fuerte crítica sobre los Estados Unidos. Pasemos a otro tema. Estuvo aquí también Euclides Acevedo por la oposición. Y él nos decía sobre el Partido Colorado como también sobre Fernando Lugo lo siguiente. La oposición unida le puede ganar al Partido Colorado en términos aritméticos. Pero acá lo que se trata, y aquí quiero ser muy claro, nuestro enemigo no es el Partido Colorado. ¿Y Fernando Lugo dónde entra en esta ecuación? Fernando Lugo, este obispo sin mitra, sigue siendo uno de los políticos más enigmáticos del Paraguay y por lo tanto también el más importante. Sí. Nosotros no sabemos porque él habla poco, escucha a todos y probablemente va a decidir solo. Aritméticamente la oposición puede ganarle a la ANR, pero no debe ser una cuestión de eso. Y no solamente eso, sino también habló sobre Fernando Lugo diciendo que es enigmático, cosa que yo le doy la razón a Euclides. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero ahora por recomendación, por lo menos ya saltó querer y dijo, saben que no, déjenle en paz, déjenle Sí. que se recupere. Por lo menos. Pero sí. mira, Paciello había escrito de que él nunca salió de la concertación, pero... Saltó una nota. sí, pero no fue una cuestión que Fernando Lugo haya escrito. Y no fue el único en voces que habló sobre Fernando Lugo. ¿Quién más? Luis Aníbal Schupp, el bien. polémico. Picante. Picante, si queremos decir, pero picante en serio. Pero no solamente con él, ¿eh? No, porque también habló sobre el que era también su dupla en un momento y luego se terminó Efraín. alejando. Estamos hablando de Efraín Alegre. Entonces vamos a escuchar lo que decía Luis Aníbal Schupp sobre Fernando Lugo y el bombazo que tiró sobre Efraín Alegre. Fernando Lugo está muerto. Estamos hablando en serio. No, en serio. Él no habla que destrota, que esto, que está haciendo nada. Burla. Él está más muerto que vivo, pobrecito, ¿verdad? Y si está así, por lo menos se le tiene todavía mediante la atención acá que se le dio rápido y se le llevó a Buenos Aires. No tengo duda, el EPP fundó Lugo con el grupo Chore. Patria Libre. Y sí, también. Que no me venga Efraín a decir patria o mafia. Esta es una carrera de gaste. Acá hay mafia con mafia. Él también es parte de la mafia. Pero absolutamente. Y recibe plata de la mafia, te estoy diciendo. Efraín recibe plata de la mafia. Y antes y en la interna, hasta Dalia López le mandó plata. Hasta Dalia López. Prófuga. Acá le alcanzó hasta Dalia López, ¿eh? A mí, yo sé que puede resultar jocoso lo que dice Luis Aníbal Schupp, pero deja picando detalles. Sí. ¿Plata o mafia? Sí. Lo vinculó a Claro, Efraín lo que pasa ahí. es que Efraín siempre es el que lleva la bandera de que un grupo del Partido Colorado es la mafia o está en la mafia o está con la mafia. Entonces él abre, digamos, un frente en el que dice, espera, el que más critica eso está con la mafia. Y habló también sobre el Lugo que Alegre. había dicho, él está más muerto que vivo, pobrecito. Sí. Esas fueron las declaraciones. Miren, hay que ser justos. Y dentro de todos los invitados que hemos tenido en esta serie de programas, sí o sí salta una figura tan polarizante como lo había dicho Euclides, que es Sí. Fernando Lugo. Sí. Sí o sí tenemos que citar, sí o sí tenemos que hablarnos. Tuvimos a referentes de la Concertación Nacional por un Nuevo Paraguay, de la Alianza Frente Guazú, a Esperanza Martínez y Carlos Filisola. Sí. Vinieron a conversar aquí con nosotros en Voces, también se refirieron al que sería el líder espiritual de la Concertación, Pero, Fernando Lugo, y me gustaría recordar lo que ellos dijeron. ¿Te parece? a ver. Vamos a verlo. Yo creo que su liderazgo está intacto, no pasa, digamos, porque él ejerza su liderazgo, él está a la vista, es una persona muy requerida por todos los sectores, incluso por las candidaturas a presidencia, pero en ese sentido hemos sido muy respetuosos de que sea él cuando pueda o cuando él lo decida quien converse sobre las candidaturas presidenciales. La gente admira al gobierno de Lugo, compara con los gobiernos, con el actual, con los anteriores, con los que fueron antes a lo de Lugo. Es una persona muy apreciada y el liderazgo de él se va a mantener. Obviamente hay que respetar su proceso de salud, cómo él se va recuperando, pero él es candidato número 1. Acuérdense de la lista nuestra, la lista 40 del Senado, encabeza nuestra lista. Él seguro va a ingresar al Senado nuevamente. Él tiene todo un proceso por delante, no solamente ahora hasta el 30 de abril, para las elecciones del 30 de abril, sino después también. Esto vos ya estabas contando un poco más temprano esta noche, Jota, donde ellos, me refiero a los del Frente Guazú, que forman parte, por lo menos esta ala del Frente Guazú, en la concertación de no le vamos a hinchar, no le vamos a molestar a Fernando Lugo porque está en un proceso de recuperación tras su regreso de Buenos Aires. Claro.
A mí en particular me encantaría que Fernando Lugo de verdad tenga un posicionamiento, pero faltan 20 días. Ya no es, a ver, si vamos a analizarlo en un contexto general, si vamos a analizarlo en un concepto específico, ya no es necesario. Porque ya las cartas del juego están tiradas. Ya sabemos, ya de a poquito las encuestas ya no varían. De a poquito, si es que vamos a utilizar a las encuestas. Ahora, yo te hablo como referencia, ya no varían. Como periodista, ciudadano, etcétera. Me hubiese gustado que Fernando Lugo tomase una postura. Sí, ahora, lo que dicen tanto Esperanza como Carlos, ambos médicos en sí, diciendo, ¿saben qué? Déjenle a un ratito tranquilo a Fernando. Fue mucho mejor, porque así por lo menos se mantiene. Recordemos que Fernando Lugo sigue siendo candidato. Sí. Él es candidato número 1 por la Alianza Frente Guazú al Senado. Tal cual. Y tenemos que llegar entero, hermano. Otra que participó y siendo bastante polémica, la diputada Celeste Amarilla del Partido Liberal. Ella manifestó su decepción con el sistema electoral. Escúchala. Tuve 18.700, casi 19.000. Pero arriba mío está Rafael Filisola, que tuvo 40 votos. ¿Y qué te daba? A ver, tuvo 40 votos. ¿Vos tuviste cuánto? 18.000. 18.000, casi 19. ¿No te parece antidemocrático? Claro que sí, claro que sí. Por eso que yo no le tengo mucho aprecio a los partidos pequeños que con tanta facilidad ponen sus candidatos a dedo. Fue la primera voz que saltó en voces, valga la redundancia, fue la primera voz que salta en voces hablando sobre los problemas del nuevo sistema electoral, el sistema de listas cerradas y desbloqueadas. Es que, como dice Lilian Samaniego, para citarla nada más, este sistema afecta a los partidos pequeños y a las mujeres. Privilegia más a los hombres y a los grandes partidos. Por eso es que se supone, yo no sé si va a ser eso, Jota, se hace una especie de proyección de que va a ser bipartidista este Congreso que se viene. Vamos a ver qué nos decía justamente un Samaniego. Pero este caso es Arnaldo. Sí. Arnaldo Samaniego estuvo con nosotros en Voces también, habló sobre el sistema electoral. Esto era lo que nos decía. De hecho, que cada elección tiene su particularidad. Este nuevo sistema de voto preferencial hace que moviliza mucho más a los aspirantes, a los cargos, a los candidatos. Yo le sentía a Arnaldo Samaniego como más conforme con este sistema electoral. Y puede ser por lo que habías dicho recién, de que en efecto este sistema electoral tal vez haya mayor promoción masculina que femenina a la hora de la elección. Puede ser de que Arnaldo se sienta confiado en ese sentido. Eventualmente lo único que va a decir es el voto popular. Y él apuesta mucho a Asunción, ¿verdad? Claro, porque a ver, es su feudo. Es su feudo. Asunción siempre fue su feudo. Fue intendente, hizo un trabajo larguísimo, fue diputado por Asunción, es diputado por Asunción, ahora está tirándose al Senado. Vimos que Capital es un caudal electoral muy importante. Si hacemos en un concepto de números, no necesitas muchos votos para asegurar un curul. Mira, sí. No, y creo que vos y yo íbamos a decir exactamente lo mismo. Porque ahora les toca escuchar a la voz de los protagonistas. Sí. Mientras que en las internas, los protagonistas fueron los partidos, las organizaciones políticas. En estas elecciones, el protagonista es la justicia electoral. Sin duda la alguna. protagonista es la Y justicia. aquí estuvieron algunos de los funcionarios, el director de informática, que nos contaba entre algunas cosas el cómo se están preparando. Y me gustaría que le escuchen a Fausto von Streber, creo que así se pronuncia. Fausto von Streber. Bueno, el director de informática de justicia electoral, porque el tema de las máquinas de votación, otros le dicen urnas de votación, por ejemplo. Que está mal. Está mal. Está mal. Pero es máquina de votación. Bueno, ¿cómo va a ser el sistema? Escucharlo. En Paraguay tenemos cargos uninominales y plurinominales. O sea, para ser más práctico, los uninominales son el que involucra una chapa o una persona. Entonces ahí no hay problema, directamente te sale cada lista y cada persona. Pero en las listas plurinominales, que son las de Senado, diputados, Junta Departamental y Junta Municipal, nosotros veníamos, el elector, ¿qué es lo que veía? Veía una lista, pero no los nombres de la lista, sino que veía la foto del primero de la lista. Y entonces, por ejemplo, cuando teníamos la cerrada y bloqueada, en el Senado teníamos hasta 22 partidos participantes, y en un boletín entraban bien los 22, ¿verdad? Y se veía solamente el número 1. Entonces era perfectamente, se podía votar con una papeleta. Ahora la ley que es del desbloqueo, la oferta electoral, o sea, el elector tiene que ver a todos los que están en cada lista. Acá hay algo, y quiero comenzar con esto que también lo había dicho Fausto en el transcurso de la entrevista. ¿Por qué se le dice máquina de votación? Porque solamente lo único que hace es registrar el voto, no lo guarda. Por eso es la diferencia entre urnas electrónicas, porque en su momento tuvimos urnas electrónicas nosotros también, la que vino del Brasil, en el 2003 y en el 2008, si mal no recuerdo.
Eso es lo primero. Lo segundo, también nos habló sobre el tema de este sistema nuevo que tanto ha sido criticado, por ejemplo, por Celeste Amarilla, del por qué estamos aplicando nosotros ese sistema. Que, de vuelta, y no es que quiera salir en defensa de la justicia electoral y nada parecido, pero este proyecto está hecho por los propios legisladores. Claro. De hecho, no queda de otra. Esto tiene que pasar por el Parlamento. Él lo había dicho. Fausto había dicho en su momento cuando vino, nosotros les dijimos a ellos que era mejor esperar. Recuerdo. Sí, aparte todos los asesores de justicia electoral tenían esa postura. Ahora, lo que dice Fausto, bueno, ya en defensa obviamente de esta máquina, es garantiza de que aquí no se va a adulterar el voto o la voluntad popular como se conoce. ¿Por qué? Porque primero, la máquina, como dijimos, lo único que hace es grabar el voto en la boleta de voto. Que practicaste vos, esa misma noche practicaste. Sí, y hasta ahora en el súper que yo te digo dónde voy, sigue la máquina para práctica. Y va a seguir hasta, si mal no recuerdo, hasta 3 días antes de las elecciones. Ajá. Va a seguir hasta ahí. Así que hay tiempo. A eso se le llama, la justicia electoral le llama divulgación de la máquina de votación. Está muy bien. Electrónico. Vayan y practiquen con la máquina, utilicen el simulador, pero practiquen. Eso es como nota al pie nomás. Fausto había dicho justamente con el tema de la máquina, que la máquina no lo único que hace es registrar el voto en la boleta. El elector puede revisar a qué votó, no solamente porque sale impreso, sino que tiene un chip que acercas a la máquina y te aparece lo que vos votaste. Y también vino con la intención de espantar cualquier miedo, porque recordá, Jota, que muchos decían, ¿y no será que me van a cargar los votos de una? ¿Me entendés? Como que valida de una muchos votos. Claro. Él decía que este sistema impide que una persona pueda votar 2 veces. Primero que todo, impide que una persona pueda votar 2 veces, y segundo, la máquina no cuenta con un disco duro. No es que ya viene algo precargado, no. Es un disco DVD que ahora mismo, hasta mañana o el jueves, no estoy muy seguro, pero en estos días, termina el proceso de quema de DVDs, lo que ellos le llaman generación de medios ópticos. Ahí es cuando, y encima es con presencia de los apoderados de las organizaciones políticas que van a participar, se ve cuando se graba eso, la pantalla de voto. Ellos están observando el proceso de grabado. O sea, todo lo que condice al voto electrónico, según como lo dijo Fausto von Streber aquí, todo está hecho para que sea controlable, todo está hecho para que sea auditable y todo está hecho para que sea transparente. Me parece genial. Avanzando, Jota, a la gente que nos está acompañando, muchísimas gracias. Nos están viendo a través de Facebook, nos ven en todas nuestras plataformas que tenemos en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Muchas gracias. ¿Este es un tema que te interesa a vos? Me interesa mucho a mí porque de verdad deseo que en nuestro país las mujeres no solo participen votando, sino que sean activas desde cargos de decisión. Y la directora de uno de los cargos, creo que de género. Políticas de género de la justicia electoral. Cintia Figueredo decía lo siguiente. El padrón electoral para estas elecciones está compuesta por la mitad de mujeres, ¿verdad? 49,8, casi la mitad. Este año en el global tenemos 33% de mujeres que están participando en cualquier candidatura. Tuvimos un retroceso del 6%, ya que en el año 2018 tuvimos el 39% de mujeres que han participado. ¿Te acordás de cuántas mujeres fueron elegidas para concejalas, intendentas? En las municipales participaron 36% en las internas como precandidatas. Luego de ese 36 quedaron 33 como candidatas. Y luego tenemos ya que desglosar en representación, que son las mujeres electas. Para intendentas tenemos apenas el 12% de mujeres electas. ¿12 nomás? Híjole. Pero si aumentamos ahí un poquitito, paradójicamente, a las elecciones del 2015. Y en junta municipal también crecimos 2%. Tenemos 22% de mujeres en este momento que ocupan cargos en la Junta Municipal, a diferencia del 2015 que eran 20. Y no sé si vos te acordás de algo que nos decía también Cintia Figueredo cuando vino por acá, que fue muy preocupante el dato, dicho sea de paso, que para el 2085 recién tendremos una verdadera paridad democrática en el Congreso. Sí. Eso nos había Mira, dicho. tengo acá el dato. Ahí está. Acá justamente porque me parecía una proyección demasiado importante. Hoy, lamentablemente, así como está la cosa en la política paraguaya, no tenemos una paridad como tal de hombres y mujeres. Y atender el dato para precisar, porque recogí sus palabras. Entre el año 2083, yo ya voy a estar en un ataúd para entonces. No sabes. Sí, No sabes. 2083, ¿cuánto voy a tener? Mi abuela decía... Voy a usar pañales seguramente. Hermano, mi abuela decía eso y tiene 96 años, ¿dónde vas? Bueno, y en el 2093,
recién entre esos 2 años, Jota, vamos a tener una paridad de hombres y mujeres en el Congreso Nacional. ¿Por qué tenemos que esperar hasta entonces? Y ya pasa, y eso justamente habíamos dicho con Cintia. Ya es una cuestión cultural que se irá rompiendo de a poco. Ojo, los datos que vos brindás es en base a que la tendencia actual se mantenga. ¿Qué pasará en el 2000, en estos días nada más, a cada 20 días? No lo sabemos. No sabemos si se va a mantener, no sabemos si va a aumentar. Pero si la tendencia sigue, al 2083 recién tendremos una verdadera paridad democrática en nuestro país. Bueno, avanzando en las notas que en Voces fue generando a lo largo de todo este tiempo, además de Cintia Figueredo como directora de Políticas de Género de Justicia Electoral, volvemos a candidatos y candidatas. Estuvo aquí en Voces Lizarela Valiente, la esposa del intendente de Asunción. Y actual candidata a senadora por la y que ella se confía de que va a ser la candidata mujer más votada, digamos, por el Partido Colorado, porque dice tener como una expectativa muy alta de la gente que va a acompañar. Ella tiene una postura muy fuerte sobre la educación inclusiva. Vamos a escucharla, ¿te parece? Vamos, a ver. ¿Por qué tendríamos que hablarle a un niño de 6, 7, 8 años de orientaciones sexuales diversas y estudiarlas como cultura, siendo que estas orientaciones sexuales responden a una cuestión de gusto personal y particular? Punto número 1. Punto número 2. Si vamos a hablar con respecto a que el niño tiene que saber con respecto a la sexualidad para eventualmente, para que sepa que no tiene que ser abusado o agredido en su integridad física, enseñémosle al niño que evidente y categóricamente nadie le tiene que tocar ciertas zonas, ¿verdad? O que no tiene que tener secretos con nadie, o desde el aspecto de la higiene. Pero ¿por qué desde el aspecto o desde la premisa del hedonismo? Desde la premisa del hedonismo. Dura estuvo Lizarela con ese... Sí, y dijo más cosas. Claro, es lo que pudimos rescatar de lo más fuerte. A ver, Jota, cuando América publica en sus redes sociales estas declaraciones, prácticamente se viralizaron. Pero ¿a qué quiero llegar? Así como fue muy cuestionada, también fue respaldada. O sea, ¿qué te quiero decir, Jota? Hay una parte del país que piensa como ella. Sostenemos que es una cuestión cultural. Sí. Exactamente lo mismo con Payo. Que acompaña esto. ¿Me entendés, Jota? O sea, hay gente que te dice, no, la sociedad paraguaya tiene que ser papá, mamá, hijos. La primera forma de conciencia que se le dice. Y ya te va a decir, ese es el concepto de la ley paraguaya. Claro. En cambio, los que cuestionaban este punto que plantea ella, criticando a la Unión Europea también a propósito en otro momento, dicen, no, se tiene que estudiar el concepto de familia en Paraguay. Y ese tema, de seguro, con los nuevos congresistas, los vamos a tener. Hemos tocado tópicos muy delicados. A nivel de cultura nacional, hemos tocado tópicos delicados. Y nuestra siguiente voz que vamos a escuchar aquí de la oferta electoral también tocó un tema muy delicado para la sociedad paraguaya, que es el tema del matrimonio igualitario. Estamos hablando de Joana Ortega. En su momento candidata a intendenta. Candidata a intendente por el... Que se enfrentó ahí justamente con Nakayama. En su momento luego descabalgó, ahora están corriendo ambos para el Senado. Y Joana Ortega, cuando visitó el programa, cuando visitó América TV, habló sobre el matrimonio igualitario. Esto fue lo que dijo. ¿Acompañaría alguna medida que sí logre proteger el fruto del trabajo de las personas ¿Y como que matrimonio? unen su vida? No sé si como matrimonio, y que nuestro país debería dar pasos en torno a una unión civil. ¿Y el aborto? ¿Cuál sería tu postura? El aborto se practica en nuestro país y de forma clandestina, y se cobra muchas vidas de mujeres que son madres, que tienen otros hijos, que tienen pareja, que son hijas, que muchas veces son madres que sostienen hogares y que tenemos que abordar desde esa óptica. ¿El servicio militar obligatorio acompañaría para que se anule? Para que se anule. Yo estoy en contra del servicio militar obligatorio. La postura de Lizarela en este sentido fue justamente, estamos a favor con características. Sí. No, uno esperaba, y eso creo que fue lo que dijimos al haber terminado la entrevista, Joana. Sí, Joana Ortega. Joana Ortega, que nos resultó extraño justamente la postura que tomó en ese sentido. Sí. Y yo hasta ahora tengo, no sé, mis dudas. Yo esperaba una postura diferente. Pero bueno, yo entiendo que hay momentos electorales también. Vos fíjate que cuando uno consulta a otros políticos, se encuentran con que prefieren estos temas tocarlos con cierta reserva. Sí. Bueno, también estuvo acá el ex presidente de la ANDE y también de IPS, Pedro Ferreira. Y justamente vos lo habías preguntado, 3 caminos que seguirías si es que llegas al Congreso. Esto decía.
3 iniciativas rápidas que vas a impulsar si llegas a la Cámara de Senadores. Tener una seguridad social que nos beneficie a todos y que nos proteja a toda la clase trabajadora. 2, hacer que la negociación de Itaipú sea provechosa para todos los paraguayos. Y 3, todos los mecanismos para eliminar la corrupción o disminuir la corrupción en el Paraguay. Esa fue la voz en llamas que, como le dijimos a ese segmento a Pedro Ferreira. Que fue importante conocer también otro tipo de ofertas rápidas. Que es justamente lo que él va a proponer en el Senado. Cambiemos de tema. A ver. No vamos a hablar necesariamente de la oferta electoral, no vamos a hablar necesariamente de los candidatos, sino de temas que atañen a los candidatos. Temas que podrían entenderse como que los candidatos podrían abanderarse. Y el primero de todos, a quien le tuvimos, para comenzar con él, lo tuvimos justamente en Enecho. Sí, el intendente de Asunción. Lo tuvimos a Óscar Rodríguez, al intendente de Asunción, que nos hablaba y nos adelantaba. El primer bombazo lo tiró aquí en Voces, sobre el tema del estacionamiento tarifado. ¿Lo escuchamos? Esto fue lo que decía. Decidimos nosotros no implementar y abonar $5 millones más intereses. No va a faltar un güey corneta que venga a decir, el intendente seguramente tocó algo, por eso decidió pagar y no implementar. Y es el ciudadano quien va a tener que pagar los platos rotos. Ya sea, si Enecho Rodríguez, intendente, toma la decisión de abonar $5 millones más intereses o de implementar. Por una mala decisión, la ciudadanía va a terminar pagando los platos rotos. Hay que ver luego también, Jota, cómo se le da seguimiento a este tema, porque hay mucha plata en juego. Sé que hay trámites burocráticos que en su momento en conferencia de prensa fueron citando, pero esto se tiene que volver a replantear el estacionamiento tarifado. Otro invitado que tuvimos aquí en el programa y que justamente nos hablaban las voces en llamas haciéndole esas preguntas rápidas fue al director de la Policía Municipal de Tránsito, Juan Villalba. A Juan Villalba le preguntábamos justamente sobre los documentos que vos a la hora de conducir en la capital tenés que tener y cómo se manejan esos documentos a la hora del control. Esto fue lo que nos decía. ¿Cuáles son las multas por estacionar mal? Cepo es 7 jornales y grúa es 11 jornales. 95.000, ponele, redondean 100.000, porque es 90 y pico mil. 700.000 entonces. Ahí está, redondean 100.000. 700.000 solamente el cepo y el otro ya es 11. 1.100.000. ¿Qué pasa si veo una barrera de la PMT? Porque una barrera que tiene orden de servicio está habilitada. ¿Cómo es la orden de servicio? La orden de servicio escrita, donde, bueno, hoy se realizará barrera sobre la calle tal, para controlar, que lo solemos hacer, motocicletas, cascos, chapas, ¿verdad? Que es uno de los flagelos que tenemos en la ciudad, de la motocicleta. ¿Qué documentos puede solicitarme un agente de la Policía Municipal de Tránsito? Registro y habilitación de chapa. ¿Tengo que entregarle esos documentos o tengo que mostrarles? Da igual mostrarle o entregarles. Si le entregas el documento, tiene la obligación de devolvértelo, sea cual fuera la infracción. O sea, no existe una obligación de que yo sí o sí tengo que entregarle a la gente de la PMT mis documentos. No, claro, no. Ahora, si no tenés los documentos, no tenés nada que entregarle. Claro, y ahí no, automáticamente el vehículo va a corralón, ¿verdad? Porque esa es una prohibición expresa que da poder de policía a la PMT. Poder de policía es el que yo pueda requisar o mover o llevar, ¿verdad? Ahora bien, el documento normalmente se entrega. La obligación es del PMT la de devolverte. ¿Y qué pasa si no me devuelve? Haceme la denuncia que le corto la cabeza. ¿Qué pasa si mi registro de conducir está vencido? Bueno, hay dos tipos de vencimiento. Está el vencimiento anual y el vencimiento quinquenal. Que es el del carnet. El vencimiento quinquenal sí nos da poder de policía a retirar el vehículo y llevar al corralón. El vencimiento anual no. El vencimiento anual es tu deuda con tu municipio. ¿Qué pasa si mi habilitación está vencida? Ese nos da poder a retirar porque quiere decir que el vehículo no está habilitado para circular. Vos sabés que un compañero mío de trabajo me había dicho justamente que un agente de la PMT le sacó y le retuvo su documento para controlar. Sí, es verdad. Nosotros le comunicamos. Mucha gente pasó por eso. Sí, muchísima gente. No te pueden retener los documentos, eso es cantado. Te tiene que devolver el documento. Y si te retiene para verificar, te lo tiene que devolver. Claro, no te puede secuestrar el documento. Porque no tienen poder de policía en ese. Y él decía bastante polémico, como le caracteriza a Juan Villalba, le voy a cortar la cabeza al inspector de Asunción. ¿Te parece si cerramos con una última nota? Me gusta. Cuando te vas a buscar laburo, te hacen preguntas. ¿Cómo podés responder? Aquí nos recuerda Enrique López Arce. En toda entrevista de trabajo te preguntan sí o sí 4 cosas. La primera de todas tiene que ver con si ya trabajaste, ¿por qué saliste de tu empleo anterior? Siempre van a pedir experiencia, siempre van a pedir, si pueden, ¿verdad? Y no es búsqueda de primer empleo, van a pedir referencia. ¿Por qué saliste de tu empleo anterior? Si saliste bien de tu empleo anterior, probablemente entres bien. Necesitas referencia. Para conseguir empleo, necesitas alguien que diga, Diego, J, son buenos profesionales, trabajaron bien. Lo segundo, ¿a qué te comprometes? Eso habla mucho de vos.
Vos podés tener conocimiento duro, todo el conocimiento que tenés, pero ¿cómo está tu actitud? Lo tercero tiene que ver con, digamos, ¿qué gana la empresa? ¿Qué gana la empresa al contratarte? Y lo cuarto es algo que uno no se pregunta y dice, ¿cuál es tu mayor fortaleza? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que haces muy? Enrique López Arce, especialista en empleos, interesante para saber abordar una entrevista laboral y no perder ese trabajo o tal vez esa oportunidad de entrar a trabajar. Las recetas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de golpear una puerta. Estas fueron las voces que nos han visitado desde el inicio del programa en febrero hasta el día de hoy. Son propuestas, hemos analizado las propuestas, hemos compartido con ustedes nuevamente las propuestas electoralistas, así también visitamos a sectores de la sociedad civil como Enrique, como Juan Villalba, como el intendente de Asunción, para que vayan conociendo también cuáles son tópicos que eventualmente legisladores, el presidente, el vicepresidente, los propios gobernadores van a ir trabajando conforme vayan haciendo sus labores tras ser electos el 30 de abril. Gracias a la gente que nos está escribiendo en nuestras redes sociales. Hacemos una breve pausa. Una breve breve vuelta, pausa. Un cierre. Y recordá que podés volver a vernos los miércoles a las 5 de la mañana, la emisión del jueves podés volver a vernos el viernes a las 5 de la mañana y los domingos, voces por partida doble, a las 21 y a las 22 horas. Me encanta la propuesta que América da desde el análisis, desde la información y la opinión, por sobre todo, sobre muchos temas que fuimos abordando. Para ir cerrando este capítulo de Voces esta noche, Jota, instar a la gente que entren a mirar en las redes sociales, tanto de nuestros canales como también de diferentes políticos y mujeres que van involucrándose para la toma de decisiones. Yo creo que este es el momento, Jota, que la gente tiene que mirar, bueno, me gusta este candidato, esta candidata, me voy a quedar con él, ¿por qué no me gusta? A ver qué me ofrece, o solo porque es un tipo lindo como los conductores de voces. Me gustó. Hay una frase que quiero dejarles a la gente justamente. No, sí, le quedó bien, Lore. Le quedó súper bien. Yo quiero, de vuelta. Hay una frase que le quiero dejar justamente a todos. No hay democracia más sólida que aquella que tiene un electorado bien informado. Sí, totalmente. Pero, y eso es lo que tratamos de hacer. Pero no podemos tampoco negar, Jota, algo, para irnos ya, que hay voto concentrado, cautivo, obvio. El voto duro, pero también hay voto pensante. Y el voto joven. El voto joven, el voto independiente, y está el voto indeciso, no se puede negar eso. No, obvio. Entonces yo creo que ante todo ese tipo de votos, yo insto a la gente, incluso si formas parte del voto duro, concentrado, cautivo si querés llamarle, igual que entren a mirar, a ver qué me ofrece este candidato o ver qué me ofrece esta candidata y convencido y convencida vayamos a votar porque tenés información, no simplemente porque no voy a perder el trabajo, voy a votarlo. Estos dos caballeros de larga monta y chuchurros, así como lo había dicho, se volverán a encontrar con ustedes este jueves a las 22 horas. Nos vamos, Diego. Nos vamos, que pasen bien. Chao, chao.